Si algo nos ha demostrado el crimen organizado es que, después de una jornada de trabajo, nada disfrutan más que una celebración llena de excesos. El grupo CJTNG, vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación, optó por hacerlo a lo grande en Choquivilco, Guerrero. Mujeres, automóviles de alta gama, bebidas alcohólicas y armamento de grueso calibre formaban parte del escenario. ¿Qué podría salir mal? El problema fue que Omar García Harfuch y su equipo también figuraban en la lista de asistentes, pero no para brindar, sino para desmantelar el evento. Desde la capital del país, los reportes ya advertían sobre el incremento de actividades del cártel en la región. Cuando lograron interceptar las transmisiones, quedó claro que aquello no era una simple reunión social, sino una concentración de seguridad extrema con un ambiente más propio de una organización criminal que de una festividad. La instrucción fue precisa: intervenir antes de que la celebración se transformara en una cumbre delictiva. Mientras los pistoleros alzaban sus copas, los elementos de las fuerzas especiales se preparaban para ejecutar la operación. ¿Cómo finalizó todo? ¿Cuántos fueron detenidos? ¿Tomará represalias el cártel de Jalisco Nueva Generación? La maniobra ya estaba en marcha y en cuestión de segundos, el festejo se convertiría en un auténtico infierno. Si alguna vez te has preguntado cómo es una fiesta organizada por narcotraficantes, la respuesta es simple: derroche en cada detalle. Desde la entrada se percibía ese aire de ostentación y prepotencia que caracteriza a estos encuentros. Cadenas de oro más gruesas que la moral de sus portadores, botellas de champaña servidas como si fueran agua, camareros que, en vez de atender, fungían como centinelas y, por supuesto, hombres armados estratégicamente distribuidos en la zona, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Sin embargo, lo que más llamaba la atención aquella noche era la impresionante colección de vehículos de alta gama estacionados alrededor de la propiedad. Entre todos, sobresalía uno en particular, un Bugatti azul con placas que probablemente nadie se atrevía a inspeccionar. Un automóvil cuyo valor superaba el de varias residencias juntas y que, paradójicamente, no sirvió de nada cuando todo estalló. El inconveniente con estas reuniones es que los narcotraficantes suelen confundir la riqueza con la inmunidad. Cuanto más lujo exhiben, más grande es el objetivo que marcan sobre sus espaldas, y esta ocasión no fue la excepción. Desde que Omar García Harfuch y su equipo obtuvieron información sobre la fiesta, el operativo se planeó con meticulosidad quirúrgica. No se trataba simplemente de irrumpir en la vivienda y detener a los presentes, sino de sellar cada posible vía de escape antes de que los asistentes comprendieran lo que estaba ocurriendo. Para cuando los vehículos de la Secretaría de Seguridad arribaron al sitio, cada oficial tenía una función específica. Un grupo bloqueó todas las calles cercanas, asegurándose de que nadie pudiera salir sin su autorización. Otro equipo monitoreaba el perímetro con drones y cámaras de vigilancia. Porque si algo es seguro en estas reuniones, es que siempre hay halcones, jóvenes reclutados por los cárteles, cuya única labor es observar y reportar cualquier movimiento sospechoso. Pero, en esta ocasión, el equipo de inteligencia actuó con mayor velocidad. Todas las señales de radio y telefonía dentro de la mansión fueron bloqueadas de manera inmediata. De un instante a otro, las comunicaciones se interrumpieron. No había forma de solicitar refuerzos ni de alertar sobre lo que estaba por suceder. Y fue entonces cuando el pánico comenzó a extenderse entre los asistentes. Los invitados tardaron apenas unos segundos en notar que algo andaba mal. Al principio, algunos pensaron que era un simple fallo en la señal, pero pronto se dieron cuenta de que los guardias de seguridad estaban inquietos. Y si una escolta de un cártel muestra nerviosismo, significa que algo muy grave está por ocurrir. Algunos intentaron utilizar sus radios de emergencia. Silencio absoluto. Fue en ese instante cuando alguien gritó: ¡Nos cayeron! El ataque comenzó en el exterior. La orden fue clara: utilizar granadas aturdidoras y de inmediato realizar el ingreso táctico del equipo de élite. Las detonaciones iluminaron la noche por unos instantes y antes de que los sicarios pudieran reaccionar, los agentes ya estaban dentro. Los asistentes VIP, aquellos que horas antes brindaban y alardeaban de sus relojes de oro, ahora huían despavoridos como roedores en busca de la salida más cercana.
Pero escapar no era tan sencillo. Quienes intentaron trepar por los techos fueron capturados antes de lograrlo. Otros, en su desesperación, se escondieron tras los muebles más costosos de la casa, como si un sillón de diseñador pudiera resguardarlos de las balas. El caos se apoderó del ambiente. Las luces parpadeaban con cada estruendo y el eco de los disparos resonaba en cada habitación. Los pistoleros, aunque habituados a la violencia, no tuvieron oportunidad de reaccionar. La estrategia de las fuerzas especiales estaba diseñada para reducir riesgos y garantizar la captura de los principales objetivos. Uno a uno, los presentes fueron sometidos, esposados y escoltados fuera del inmueble, que ahora se encontraba iluminado por los reflectores de los operativos, exhibiendo a los detenidos como trofeos de la redada. Algunos lanzaban amenazas, otros intentaban sobornar a los oficiales, pero en medio del desorden quedó claro que, en esta ocasión, ni el dinero ni el poder los salvarían. El monto en efectivo hallado amontonado en sacos era tan descomunal que cualquiera deduciría que aquello no era una simple reunión, sino un punto neurálgico de operaciones del grupo delictivo. Y aquel Bugatti, el mismo que horas antes había sido el símbolo del derroche, ahora pasaba a formar parte del inventario gubernamental, convirtiéndose en prueba tangible de un golpe devastador. Cuando los agentes comenzaron a contabilizar lo incautado, las cifras parecían irreales. Más de 20 automóviles de alta gama, entre ellos lujosos Lamborghinis, exclusivos Ferraris y el icónico Bugatti. Un arsenal de armas de alto poder que incluía fusiles de asalto, pistolas bañadas en oro e incluso lanzagranadas, una cantidad de municiones que cualquier pequeña milicia envidiaría. Además, enormes bolsas repletas de billetes de todas las denominaciones imaginables y sustancias ilícitas en cantidades industriales. Cocaína, metanfetaminas y fentanilo, todo listo para su comercialización. Pero lo más significativo de la redada no fue lo material, sino los arrestos. Entre los capturados no solo había sicarios y operadores de bajo nivel, sino también figuras de peso dentro de la organización. Uno de los detenidos fue un individuo identificado como el Gordo Reyes, quien, irónicamente, era más célebre por manejar las finanzas del grupo CJTNG que por su participación en enfrentamientos armados. Y si algo es seguro en el mundo del narcotráfico, es que quien controla el dinero posee más información que aquel que aprieta el gatillo. Otro de los aprehendidos fue el Chato, un pistolero de alto rango involucrado en diversas emboscadas contra las fuerzas del orden. Su captura fue una de las más relevantes de la operación, pues se sospecha que tenía datos cruciales sobre el modus operandi del cártel de Jalisco Nueva Generación en la región. También cayó un sujeto apodado el Cejas, cuya especialidad no era el combate, sino la corrupción. Este hombre fungía como enlace entre la organización delictiva y autoridades compradas, garantizando que ciertos sectores de la policía hicieran la vista gorda ante determinadas actividades ilícitas. Con estos tres individuos bajo custodia, el golpe al grupo CJTNG no solo fue físico, sino también estratégico. Perder sicarios en un enfrentamiento es un inconveniente manejable, pero deshacerse de quienes administran los fondos y aseguran la protección política representa un quebranto que ni siquiera el cártel de Jalisco Nueva Generación puede minimizar. Cuando Omar García Harfuch y su equipo concluyeron la intervención, quedó una cosa clara. Esto no fue una simple incursión, sino un mensaje directo para los cabecillas del cártel. Porque aunque el cártel de Jalisco Nueva Generación ha demostrado ser una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas del país, la captura de sus operadores clave evidenciaba que el gobierno no pensaba quedarse de brazos cruzados. No era la primera vez que una estructura delictiva subestimaba la capacidad de inteligencia policial, y sin duda tampoco sería la última. La pregunta que flotaba en el aire era ¿cómo respondería el cártel ante semejante embestida? Porque si hay algo que estas organizaciones no pueden permitirse, es proyectar debilidad. Una vez asegurados los prisioneros de mayor relevancia, se procedió a su traslado a instalaciones de máxima seguridad. Y fue en este punto donde la historia tomó un giro inesperado. Porque aunque los narcotraficantes suelen alardear de estar preparados para cualquier eventualidad, cuando se encuentran esposados y camino a prisión, su actitud cambia radicalmente.
Durante el trayecto, varios de los capturados intentaron negociar con los elementos de seguridad. «Yo les puedo proporcionar información a cambio de protección», murmuraba uno. «Si me dejan en libertad ahora mismo, les paso el contacto de alguien aún más importante», suplicaba otro. Pero el problema es que, cuando te han subido a un convoy blindado con un destino inevitable, las negociaciones dejan de ser una opción. Los intentos de soborno fueron desestimados por completo. Las expresiones de pánico en algunos rostros hablaban por sí solas, porque si bien la prisión ya representa un castigo severo, el auténtico temor radicaba en lo que el cártel de Jalisco Nueva Generación haría con ellos por haber caído. Mientras los arrestados eran transportados, los líderes de la organización comenzaron a reorganizar sus filas. Las primeras órdenes que se filtraron eran precisas: identificar a los traidores. Porque en este entorno, cuando alguien es capturado, es porque alguien más habló. A lo largo de la noche, en diversas zonas donde el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia, se detectaron movimientos inusuales. Temía que intentaran un rescate o que buscaran venganza contra quienes encabezaron el operativo, pero Harfuch y su equipo ya llevaban la delantera. El convoy que trasladaba a los arrestados avanzaba con extrema seguridad, resguardado por un impresionante despliegue de fuerzas que garantizaba que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Los principales cabecillas de la organización habían sido sacados de circulación y ahora solo restaba aguardar la reacción del grupo criminal. El impacto del operativo fue inmediato. Las siguientes horas resultaron cruciales, mientras algunos medios de comunicación informaban sobre un golpe exitoso contra el crimen organizado. Sin embargo, en las sombras, el cártel ya estaba preparando su represalia. En este mundo, cuando una organización delictiva recibe un golpe, la respuesta nunca se hace esperar. La interrogante era clara: ¿sería este el comienzo de una guerra aún más sangrienta, o preferirían moverse con sigilo y reagruparse? Lo único certero era que, tras esa noche, el grupo delictivo quedó gravemente debilitado, y la estructura de Jalisco comprendió que el gobierno ya no estaba dispuesto a hacerse de la vista gorda. Porque no importa cuántos millones acumulen, cuántas armas almacenen o cuántos vehículos de alta gama posean. Cuando la suerte se les acaba, ni todo su dinero puede salvarlos. Cuando las camionetas blindadas arrancaron rumbo a su nuevo destino con los detenidos a bordo, la tensión podía sentirse en el aire. Aunque oficialmente el gobierno tenía el control, todos sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. El cártel de Jalisco Nueva Generación, la poderosa entidad detrás de estos operadores, no se quedaría con los brazos cruzados. Alguien tendría que pagar por la caída de sus piezas clave. Para los capturados, el verdadero infierno no era la prisión en sí misma, sino la incertidumbre de lo que les aguardaba tanto dentro como fuera. Porque aunque muchos sicarios presumen estar listos para morir, la realidad es que cuando se ven con las manos esposadas y sin escapatoria, el miedo llega de inmediato. Desde el instante en que los agentes comenzaron a subirlos a los vehículos, el tono de los delincuentes cambió drásticamente. Pasaron de la arrogancia a la súplica. Aquellos que apenas unas horas antes brindaban con botellas en la mano y alardeaban sobre su poder, ahora estaban pálidos, sudorosos y mirando a su alrededor con evidente nerviosismo. «Jefe, esto se puede arreglar, ¿no?», murmuró uno de los arrestados al oficial que lo escoltaba. «Yo sé cosas grandes. Si me ayudan, yo coopero. Déjenme hacer una llamada y lo solucionamos de otra manera». Pero no había nada que negociar. Cuando los elementos de seguridad dicen «vas para adentro», significa que ya no hay vuelta atrás. Los vehículos avanzaban por la carretera en un convoy sumamente protegido. Helicópteros sobrevolaban la zona y los agentes estaban en máxima alerta, pues en el mundo del crimen organizado, los intentos de rescate no son una fantasía. Si el cártel hubiera querido actuar con desesperación, ese era el momento. Pero no ocurrió nada. Y lejos de tranquilizar a los oficiales, eso los puso aún más en guardia. Porque si algo saben los grupos delictivos es que la venganza es un platillo que se sirve frío. Cuando finalmente llegaron al penal de máxima seguridad, los prisioneros comenzaron a procesar su nueva realidad. El ambiente cambió en un instante. Ya no eran jefes, ni sicarios poderosos, ni capos de fiestas lujosas. Ahora eran simples reclusos. Y en este lugar, las normas del cártel no siempre se cumplen.
Uno a uno fueron bajando del convoy y conducidos a las instalaciones. Algunos de los custodios, que ya estaban familiarizados con estos procesos, observaban con una mezcla de profesionalismo y curiosidad, porque en este mundo, cuando atrapas a un criminal de alto nivel, solo hay dos caminos: sobrevivir y adaptarte, o ser eliminado por los mismos que antes te protegían. Y para algunos de estos detenidos, la segunda opción parecía la más probable. Si alguna vez has escuchado la frase «la cárcel es solo una extensión de la calle», es porque en muchas prisiones de México esto es una verdad absoluta. Aquí, los grupos criminales continúan operando desde el interior, moviendo sus negocios, impartiendo órdenes y, cuando es necesario, ejecutando a quienes consideran una amenaza. Desleales por ello, cuando los aprehendidos del CJTNG atravesaron los accesos de la penitenciaría, sus gestos lo revelaban todo. Eran conscientes de que no estaban a salvo, ya que una cosa es ser fiel a la organización cuando tienes un fusil en las manos y respaldo de sicarios, y otra muy distinta es encontrarte solo, rodeado de adversarios, sin armas ni autoridad. Algunos de los internos ya los aguardaban, y las miradas que recibieron fueron suficientes para dejarles claro que el tormento apenas comenzaba. La deslealtad. ¿Quién será el primero en hablar? Uno de los mayores miedos dentro del mundo criminal es la información, pues cuando una organización pierde figuras clave, lo primero que se preguntan es quién romperá el silencio. En este caso, los peces gordos capturados conocían demasiado. Manejaban los nombres de los jefes de plaza, las rutas del narcotráfico y sabían qué funcionarios estaban comprados. Por ello, dentro del CJNG, la prioridad no era únicamente rescatarlos, sino garantizar que guardaran silencio. Fue en este punto donde la paranoia comenzó a propagarse dentro del penal. Los custodios corruptos, siempre al tanto de estos movimientos, sabían que algunos de los detenidos no durarían mucho tiempo, no porque las autoridades los ejecutaran, sino porque su propio cártel se encargaría de ello. El dilema de Harfuch: justicia contra realidad. Omar García Harfuch, a pesar de haber liderado con éxito la operación, entendía que su labor no terminaba con las aprehensiones. Sabía que estos individuos poseían información crucial y que, si no se les protegía adecuadamente, podían terminar suicidándose en prisión, como ha sucedido en otros casos. Cuando la corrupción ha penetrado hasta la médula del sistema penitenciario, a veces el peor lugar para un narcotraficante capturado es la propia cárcel. Aquí es donde surge la cuestión: ¿cómo resguardar a un delincuente para evitar que sus propios cómplices lo eliminen? ¿Cómo asegurarse de que hablen sin que la organización los silencie primero? Era un juego de estrategia en el que cada movimiento traía consecuencias. Los primeros ajustes de cuentas dentro del reclusorio. La tensión creció velozmente, y en menos de 24 horas, uno de los detenidos ya había sido salvajemente golpeado por otros presos, dejando un mensaje claro: aquí no hay inmunidad. Otro de los capturados fue trasladado a aislamiento, no por seguridad institucional, sino porque los guardias sabían que, de permanecer con la población general, no llegaría con vida al final de la semana. Mientras todo esto ocurría, los abogados del CJNG se movilizaban para intentar liberar a algunos de los aprehendidos. En este mundo, la batalla no solo se libra con violencia, sino también con influencia. El inicio de algo más grande. Aunque la operación contra el CJTNG fue un triunfo en términos de arrestos e incautaciones, esto no era más que el comienzo de una nueva disputa. El CJNG no dejaría pasar esto sin represalias. La organización tenía dos caminos: vengarse de quienes llevaron a cabo el operativo o reestructurarse y reemplazar a sus bajas. Sin embargo, lo que quedó claro tras esta redada fue que el gobierno no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. El mensaje era evidente: ya no podían actuar con total impunidad. Para aquellos que ahora estaban confinados tras los muros de la prisión, solo había una pregunta: ¿quién resistirá lo suficiente para presenciar el próximo movimiento? La caída del CJTNG no solo fue un golpe a una célula criminal, fue una advertencia directa para todos aquellos que creían que podían operar sin consecuencias.
Aunque el narcotráfico en México sigue siendo un monstruo de múltiples cabezas, cada vez que una es cercenada, los cárteles reciben un recordatorio incómodo. La impunidad no es eterna. La incógnita es, ¿qué sigue ahora? Si algo ha demostrado el crimen organizado, es que los grandes golpes no siempre significan el final, sino el inicio de una transformación. ¿Realmente se debilitó el CJTNG? Sin duda, la ofensiva contra este grupo ha sido una de las más contundentes en los últimos meses. No solo se capturó a operadores clave, sino que su estructura financiera y logística quedó expuesta con la aprehensión de sus líderes en la zona. La incautación de vehículos de lujo, armamento y grandes sumas de dinero dejó a la organización en jaque. No obstante, la historia nos ha enseñado una lección innegable sobre los cárteles. Siempre hay alguien dispuesto a ocupar el lugar del caído. Aunque el CJNG recibió un duro revés en esta operación, eso no implica que dejen de funcionar en la región. El narcotráfico es un negocio excesivamente rentable como para que un solo golpe los haga desaparecer. Lo que sí cambia es la dinámica interna. ¿Quién tomará el control de la zona? ¿Intentarán recuperar el territorio perdido o simplemente buscarán nuevas formas de operar? ¿Tomarán represalias contra las fuerzas de seguridad o preferirán actuar con más cautela? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro cercano del CJTNG y su relación con el CJANG. El CJANG buscará vengarse. Si algo ha caracterizado al cártel de Jalisco Nueva Generación, es su tendencia a reaccionar violentamente cuando sienten que han sido atacados. Han demostrado en el pasado que no dudan en atacar a fuerzas de seguridad, periodistas e incluso funcionarios de alto rango. Sin embargo, la respuesta a esta operación podría tomar dos caminos. Opción 1. La represalia violenta. Si el CJT decide optar por la venganza, lo más probable es que intenten emboscar a las fuerzas de seguridad en la región, ejecutar a informantes o atacar estaciones de policía. El mensaje sería claro: nos golpearon, pero seguimos aquí, y lo vamos a demostrar con sangre. Esto no sería nada nuevo. En el pasado, el CJUNG ha llevado a cabo ataques espectaculares para probar que no han perdido el control. No obstante, este tipo de respuesta también tiene el riesgo de incrementar la presión sobre el gobierno. Si optan por represalias violentas, lo único que lograrían sería justificar más operativos en su contra. Opción 2. La reestructuración silenciosa. Una respuesta mucho más eficaz para ellos sería reorganizarse en silencio, recuperar su fuerza sin hacer ruido. En lugar de gastar recursos en una guerra abierta, podrían reemplazar rápidamente a los líderes caídos, modificar sus rutas de operación para evitar más golpes, fortalecer su red de corrupción para prevenir futuras capturas. Aunque la operación en Guerrero fue exitosa, el CJNG sigue teniendo poder, dinero y hombres dispuestos a ocupar los espacios vacíos. Si logran reorganizarse sin llamar la atención, podrían seguir operando sin sufrir mayores pérdidas. Esto es lo que hace que el narcotráfico en México sea tan difícil de erradicar. No importa cuántos arrestos se hagan, siempre hay alguien más esperando su oportunidad para ascender en la jerarquía criminal. El impacto de esta operación en el gobierno. Desde la perspectiva de las autoridades, este operativo no solo representó una victoria contra el crimen organizado, sino también una oportunidad política. Cada vez que un grupo criminal es debilitado, los funcionarios lo utilizan como prueba de que están ganando la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que sigue es igualmente importante. Si después de este golpe el CJANG logra recuperarse rápidamente y vuelve a operar con la misma fuerza, el impacto de esta operación perderá relevancia. Por eso, la presión ahora recae sobre el gobierno. Deben asegurarse de que este golpe no sea un evento aislado, sino parte de una estrategia continua para desmantelar la organización desde sus raíces. El problema es que en México, la historia ha demostrado que los operativos exitosos rara vez tienen un seguimiento efectivo. Se capturan grandes criminales, se decomisan bienes y armas, pero después las estructuras criminales se reorganizan y siguen operando. ¿Será este un caso diferente? El mensaje para otros cárteles. Si algo quedó claro con esta operación, es que las fiestas de los narcos ya no son tan seguras como antes.
Lo que alguna vez fueron eventos exclusivos donde los capos se sentían intocables, ahora se han convertido en objetivos de alto valor para las autoridades. Este golpe envió un mensaje claro a otros grupos criminales. Si creen que pueden actuar con impunidad, que lo piensen 2 veces. Esto podría hacer que otros grupos del crimen organizado comiencen a operar con más cautela, porque aunque el narcotráfico sigue siendo un monstruo difícil de erradicar, los riesgos para ellos han aumentado. Los errores tienen un alto costo y el CJTNG pagó el precio por su exceso de confianza.